Los saludo a todos. Se me ha pedido, Martín, me ha pedido que les hablara sobre la muerte desde el punto de vista del cristianismo. Cómo el cristiano, la fe cristiana, toma la muerte, cómo la considera. Mi nombre, me presento brevemente, soy Juan Bautista Ramírez, soy sacerdote católico de la ciudad y arquidiócesis de Buenos Aires y soy profesor de teología en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Teología y en otras facultades, y también vengo a Resistencia a dar teología a los seminaristas del noreste, en el Seminario Interdiocesano de la Encarnación. ¿Cómo considera el cristianismo la muerte? Ante todo, desde el punto de vista humano, antropológico, el cristianismo no desdramatiza bajo ningún concepto la muerte, el acontecimiento último de la existencia humana. Si bien la muerte es natural, vale decir, es un acontecimiento que le aviene, le sucede al animal humano como al resto de los seres vivientes, y es natural porque corresponde a un ciclo: nacimiento, crecimiento, desarrollo, intercambio con el medio ambiente y finalmente la despedida. Si bien es natural, el cristianismo, con la mejor filosofía, que es la filosofía griega, y con todas las formas más altas de arte, reconoce que para el ser humano la muerte es dramática. Esencialmente dramática porque el ser humano es el único que se da cuenta de que vive, que sabe que vive y que desea la felicidad. Todo ser humano quiere ser feliz, bajo las distintas formas que uno quiera imaginar y poner, pero no hay quien no desee sana o patológicamente la felicidad. Cuando llega la hora de despedirse, cuando la muerte golpea a las puertas, como dice la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, experimenta el hombre que le cortan la trama, que una trama que va tejiendo, que va urdiendo, se suspende. Como que no hemos terminado el trabajo, no nos han permitido hacer todo lo que teníamos deseo de hacer y no hemos podido alcanzar todo lo que anhelábamos conquistar. El cristianismo no desdramatiza la muerte. Por supuesto que, como sucede desde una perspectiva puramente humana y, repito, antropológica, a todos, intuitivamente todo el mundo percibe eso, hay muertes que resultan más dolorosas o más cuestionantes que otras. La muerte de un niño, la muerte de una persona joven, la muerte de alguien talentoso que aún podría haber producido mucho, con todo lo que compuso Mozart, un extraordinario bagaje de obras, muere joven. ¿Cuánto más no podía haber compuesto un Mozart más maduro, un Mozart anciano? La muerte de la vejez extrema cuestiona, golpea menos. Sin embargo, no deja de ser también dramática, no deja de ser, para aquel que quiere la felicidad, una suspensión, un corte. El cristianismo es consciente de esto, por una parte. Por otro lado, también hay que decir que la muerte es experimentada por el ser humano de una forma ligada al mal, y me refiero no al mal físico, no a la enfermedad, como es por supuesto obvio, sino al mal moral. Hay una mecánica muy espontánea que tiende a combinar la culpa, el mal cometido, es decir, el pecado, la transigencia de una ley, de vincularla con
la muerte como el más extremo de los castigos, ese mecanismo de culpa que ha llevado adelante como análisis, entre otros, Freud y la escuela psicoanalítica, ¿no? Las escuelas psicoanalíticas. Desde esta perspectiva también la muerte resulta dramática, porque el ser humano siente que esto es un castigo, se pregunta por qué he hecho de malo, por qué merezco esto, por qué me pasa esto. Resumiendo, muchísimas cosas más que se podrían decir al respecto y no es posible hacerlo. El cristianismo acepta todo lo dramático de la experiencia humana de la muerte, pero le añade una explicación, un sentido que no figura, que no se puede ver claramente, quizá algún indicio, algún aspecto suelto, pero que no se puede ver completo en ninguna otra confesión religiosa. Esta es la realidad. Otros credos, otras perspectivas filosóficas, orientales, alimentan la esperanza de una vida más allá de la muerte. Sostienen que ha habido una existencia anterior y que habrá otras posteriores, y que la vida en este mundo es simplemente un transcurso, un paso más de una larga serie de etapas, de encarnaciones. Es entonces, al parecer, una esperanza el continuar viviendo de una forma posiblemente mejor de la que se tenía. El cristianismo, la fe del cristiano está en la antípoda de esto. Primero y principal porque, preguntémosle a la ciencia moderna, a la biología moderna, que con razón nos responderá al respecto. En primer lugar porque el ser humano, todo lo que es y produce, todo su vivir consciente, el ser humano es una unidad. Y su vida psíquica, todo eso que hace a sus expectativas, sus proyectos, sus afectos, es la vida cerebral. Es la actividad de un órgano maravilloso, en muy buena medida todavía desconocido para los neurólogos, neurobiólogos, la actividad de un órgano que es físico y que como tal se degrada y que si no es sostenido por una alimentación de oxigenación, de sangre, perece. Cuando el ser humano muere, cuando sus funciones se suspenden, cuando sus órganos empiezan a necrosarse, las actividades de estos también. Pensar que todo ese mundo virtual, psíquico, que llamamos, con justicia mental, anímico, el mundo del alma, pensar que eso es independiente de lo físico, de lo extenso del hombre, constituye un error. Por eso es verdad que el ser humano, todo él es mortal. Su unidad está llamada a finalizar. Esas expectativas alimentadas, repetimos, por otros credos, por otras cosmovisiones, que no la judeocristiana, y hoy día la cristiana en concreto, esas visiones proceden de una esperanza o de un anhelo que está, por cierto, dibujado, inscrito en el corazón del ser humano. Quisiéramos vivir, pero nuestra biología, nuestra existencia no nos lo permite. Es la realidad. Tenemos un arco de tiempo. Existe el futuro de las generaciones, los que vendrán, y quizá en ellos podemos de alguna manera prolongarnos, pero vivir después de la muerte no. También es bueno añadir que en estas visiones del Oriente, de todas estas religiones o filosofías o pseudofilosofías que postulan la transmigración del espíritu,
la visión de una continuidad de vida es negativa. Esto es, volver a encarnarse significa volver a estar aprisionado. La esperanza verdadera para estas visiones generalmente orientales es la liberación completa de la materia. Es la senda del nirvana. Parciales nirvanas implican la suspensión, el aquietamiento de lo corporal, que nuestro espíritu pueda supuestamente liberarse del lastre, del peso muerto de la materia, que molesta al espíritu. Son estos ejercicios de meditación. Resulta que el nirvana definitivo, que supuestamente podría llegar después de una incalculable cantidad de encarnaciones cada vez más sutiles, más elevadas, menos pesadas, ¿no? El nirvana definitivo es la no encarnación, que este espíritu que sería el ser humano se disuelva, se fusione en la totalidad del ser, de la energía del universo. Bueno, esto no es cristiano. El cristiano no espera eso. El cristianismo, que ve la muerte como una realidad, no sostiene bajo ningún concepto que el ser humano se fusionará con la totalidad del universo, con la totalidad de lo divino, que desaparecerá en su existencia, y ni siquiera que el ser humano debe verse liberado de su cuerpo, de su realidad extensa, de su condición biológica. Tanto esas visiones orientales como la visión platónica dentro de la clave griega, de la filosofía griega, y algunas variantes, varias, del platonismo, son dualistas. Sostienen la composición del ser humano en una raíz espiritual, un elemento espiritual, y otro elemento físico, corporal, que viene a perjudicar, a condicionar en este mundo la presencia de ese espíritu. De estas dos cosas, alma y cuerpo, la importante es el alma, la digna es el alma, lo espiritual, y lo corporal es lo negativo, lo que trae aparejado el pecado, la desgracia. Por más que parezca que algunos de estos elementos constituyen el discurso cristiano, no es cierto, no está bien. El cristianismo no es dualista. El cristianismo, ¿qué afirma? Vayamos al centro de la cosa finalmente. ¿Qué afirma? Que un hombre verdadero, Jesucristo, hombre todo él en su corporalidad, en su condición psíquica, sus ideas, sus principios, sus afectos, un verdadero hombre era además Dios, fue Dios y sigue siendo Dios, y sigue siendo hombre. El cristianismo afirma la bondad de todo lo humano, tanto en su dimensión extensa y corporal como en su dimensión espiritual. Y también afirma el cristianismo la condición natural, lógica, aunque dramática, no le quita dramaticidad, de la muerte. La muerte no es un castigo. Es cierto que un texto primitivo del Antiguo Testamento cuenta que